Son las 8:13 y queremos saludar al ex integrante de la Convención Constitucional por el Distrito 10 de la región metropolitana, en representación del Frente Amplio, también profesor universitario de esta casa de estudios, Fernando Atria. Fernando, muy buenos días, gracias por la posibilidad de poder conversar esta mañana. Hola Patricio, siempre un gusto conversar contigo en esta radio. Sí, bueno, también para nosotros, Fernando, ¿cómo va la campaña? ¿Cuál es el análisis que haces de cómo está en el rechazo y el apruebo a poquitas semanas ya del plebiscito? Bueno, yo creo que está bien, está empezando a sentirse, ¿no? Ujú. En el ambiente y eso creo que es bueno. Creo que estamos tratando de transmitir la importancia de los contenidos de la nueva Constitución, más allá de las interpretaciones un tanto imaginativas que otros hacen como parte de sus campañas. Ujú. Y yo creo que eso está avanzando y estoy confiado de que vamos a llegar al 4 de septiembre con un triunfo importante para la prueba, un triunfo, la verdad, histórico. Deduzco de tus palabras, Fernando, una confianza en que es el contenido del texto el que le daría la victoria al apruebo. ¿Por qué? Porque lo que importa, lo que está en juego el 4 de septiembre Ujú. es, son, es el contenido de la nueva Sí, no, Constitución. yo sé que la pregunta está muy literal, pero me refería a por qué la mayoría por qué el contenido debería ser algo apoyado por la mayoría de la población o del electorado. Mm. Porque yo creo que es bastante claro que la Constitución anterior se hundió porque ella configuró una forma de convivencia en la cual la experiencia habitual de las personas era de abuso. Y eso tiene que ver con que la Constitución de 1980 era una Constitución que organizaba las cosas, por así decirlo, unilateralmente. Eso es el abuso, es unilateralidad. Hay unos intereses que cuentan más que otros. Eh, y eso no es una teoría, esto es lo que la gente vivía, ¿no? Ujú. Eh, y esta Constitución, la nueva, es precisamente la contracara de eso. Es decir, es una Constitución que donde antes había una Constitución del abuso, esta es una Constitución que, bueno, yo llamaría algo así como la Constitución de la reciprocidad o de los derechos, ¿no? Porque es precisamente fijar nuevos términos de la convivencia en que son para todos. Eso, por ejemplo, para poner el caso más obvio, el que está en la Ujú. primera frase de la Constitución, es el Estado social y los derechos sociales. ¿No? Acaba de salir un estudio de unos economistas que explicaban cuánto que el Estado social podía, el régimen, costar algo así como entre 8 y 12, 11 puntos del PIB. Bueno, eso es el Estado social, que la prosperidad material de la sociedad va en beneficio de todos, de asegurar las condiciones materiales de la libertad para todos. Y ese para todos es lo que hace exactamente la diferencia entre la Constitución que llevó a la experiencia generalizada de abuso y esta Constitución. Y eso vale para el centro y las regiones en el caso del Estado regional, para la naturaleza en el caso del Estado ecológico, para los pueblos indígenas en el caso del Estado plurinacional e intercultural, para las mujeres en el caso de la paridad, para los grupos tradicionalmente desaventajados como adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad en cuanto a la democracia inclusiva, etcétera. Sí. Fernando, se ha hablado de un punto de inflexión en favor del apruebo, por cierto, un acortamiento de las diferencias. Bueno, para que ello ocurra, tendría que haber al menos dos situaciones que habría que dar por ciertas, ¿no? Una que iba ganando el rechazo y otra que el apruebo ha cambiado las tendencias. ¿Coincide con esas dos percepciones? Mira, a mí me sorprende la manera en que los resultados de las encuestas se toman como un reporte en los hechos indiscutibles de la opinión pública. Con esto no estoy diciendo que yo no creo en ellas, que sean falsos, no, lo único que estoy diciendo es que hay una cierta disposición a asumir que lo que muestran las encuestas es la realidad del país. Y yo creo que la cosa no es tan clara. A mí, Ujú. en mi impresión, la cuestión no ha sido tan clara para la prueba en todo este tiempo. Pero por otro lado también creo, entonces yo Mm. no es que yo me declare indiferente ante las encuestas cuando no me convienen y las celebre cuando me convienen. Ujú. No, yo creo que uno tiene que mirar a otras cosas y lo que yo veo es precisamente eh, que, que
que en la calle, y esto se ve en la campaña, hay una apreciación de la Constitución mucho más amplia de lo que uno pensaría. Ujú. Y yo creo que eso, entonces no sé si eso vale como punto de inflexión o como parte del desarrollo normal de la campaña que lleva al conocimiento de la nueva Constitución, entonces la apreciación de esto, de lo que hemos estado hablando, pero a mí me queda, yo tengo para mí claro que el apruebo va subiendo precisamente en la medida en que el contenido de la Constitución, lo que ella significa para la vida de las personas, se va expandiendo. Mm. Fernando, el sábado se pronunciaron públicamente los ciudadanos agrupados en la denominada centroizquierda por el rechazo. Yo estuve tratando de leer el fin de semana y la verdad es que no hay manera de precisar dónde termina la izquierda, dónde empieza la centroizquierda. Es todo cuestión de apreciaciones, ¿no? Y por lo tanto, en el marco del análisis político, ¿qué podría decir sobre este grupo? Que bueno, tiene como principal ventaja, al menos comunicacionalmente, el hecho de provenir de un sector que debería estar por el apruebo y sin embargo está por el rechazo, ¿no? Ese es más o menos el subtexto de autodenominarse centroizquierda por el rechazo. Eh, tu análisis político, tu apreciación sobre este grupo, sobre su autodenominación y sobre su opción electoral. Bueno, hay varias cosas que decir. La primera es que un grupo de centroizquierda por el rechazo, en el cual están personas que participaron como voceros o representantes de la campaña de Evópoli, la campaña presidencial del candidato Evópoli para las primarias, es bien peculiar, ¿no? O sea, uno no describiría a esas personas como de centroizquierda. Entonces uno se pregunta por qué se llaman a sí mismos centroizquierda por el rechazo, cuando incluyen personas que evidentemente no están en la centroizquierda. Y la respuesta es que en materias políticas, en estas materias, ya estamos acostumbrados a que los conceptos políticos se usan no porque sean correctos en su aplicación, sino porque conviene. Entonces estamos en esa materia. El nuestro vivimos una especie de mundo de Humpty Dumpty, ¿no? Humpty Dumpty, el personaje de Alicia en el País de las Maravillas, decía, las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen. Lo cual, por cierto, hace imposible la comunicación, ¿no? Si las palabras significan lo que cada uno quiere que signifiquen, entonces no podemos comunicarnos. Pero claro, en Chile, haber sido el jefe de campaña de Ignacio Briones para las presidenciales no es incompatible con que una persona se declare de centro izquierda, del mismo modo en que ser liberal no es incompatible con apoyar un montón de cosas que en ninguna parte del mundo serían reconocidas como liberales, etcétera. Entonces yo creo que esto es propaganda solamente. ¿Y que no son de Solo propaganda con la idea de pretender darle al rechazo una neutralidad política que yo creo que todos sabemos que no tiene. La Constitución de 1980 siempre fue la Constitución de un sector. Y esta es una Constitución dada por todos para todos. Y esa es la distinción que se juega el 4 de septiembre. Fernando, imposible no preguntar por las amenazas de muerte y con publicidad que recibiste la semana pasada, que en tu respuesta, que fue una acción judicial, tenía la argumentación de que no era personal, ¿no? Que era un ataque más bien a un sector, a una idea. Pero bueno, el derrotero que han tenido las cosas como para llegar hasta este punto, ¿qué decir al respecto? Más allá del caso puntual, ¿ah? Sí. Sí, por cierto, el caso puntual yo creo que es bastante irrelevante. Lo que pasa es que el señor se fue de lengua y tiró un par de nombres de personas determinadas, de lo cual imagino que se estará arrepintiéndose cuando podría haberse quedado en sus amenazas genéricas que habrían sido más difíciles de convertir en acciones judiciales. No, esto yo creo que hay un intento de parte, quizá no todo, pero parte del sector del rechazo, de producir esta escalada en las palabras. ¿Como palabras sacan palabras? ¿Como para generar? ¿Y que ese escenario sería más favorable para el rechazo? Yo no sé si es un cálculo estratégico de que sería más favorable o simplemente que es parte de su naturaleza, así como el cuento del escorpión, ¿no? Pero en todo caso creo que es una escalada que hay que evitar a toda costa. Hay que tratar de mantener las condiciones de la discusión racional para que lo que viene de aquí al 4 de septiembre no sea simplemente intercambio de insultos o amenazas recíprocas, ¿no? Entonces, con esa idea, con la finalidad de tratar de
de contribuir, digámoslo así, a que en la discusión se haga una distinción clara entre cosas que son aceptables, que haya personas con distintas posiciones, que argumenten sus posiciones, que den razones, etcétera, y cosas que son inaceptables, como, por ejemplo, las amenazas de violencia. No, yo creo que la discusión política democrática necesita hacer esa distinción, en que el hecho de que el otro tenga una opinión distinta a la mía, no significa que yo tenga que pensar que el otro es malo, es feo, es tonto, es gordo, etcétera. No, es simplemente una posición distinta, pero para eso es fundamental separar actitudes como la de este señor aparentemente de Osorno y de el desacuerdo sobre el cual es la campaña entre quienes están por aprobar y están por rechazar. Y para eso hicimos lo que hicimos con Jaime. Bueno, claramente cercar esta discusión dentro, ¿no? del ámbito democrático es una tarea colectiva, porque es una discrepancia sobre un tema muy importante, pero al fin y al cabo es una discrepancia dentro del seno de la democracia. Fernando, nos tenemos... Exacto, y a mí me ha sorprendido el poco espacio que se le reconoce al mero, lo que podríamos llamar el mero desacuerdo político. No, hay tanta gente, yo he escuchado tanto esto, para la cual no le basta decir, mira, yo estoy en desacuerdo contigo, yo creo que las cosas son distintas como tú las ves. No, necesita, se siente compelido a agregarlo, y además tú eres traidor, tonto, feo, malo, etcétera. Esa segunda parte es totalmente innecesaria. Y lo que hay que hacer es tratar de quedarse en la primera. ¿Cuáles son las razones por las cuales tú tienes la posición que tienes? ¿Cuáles son las razones que yo tengo? Porque esas son las que apelan a otros ciudadanos. Otros ciudadanos podrán decir, a mí me parecen estas o aquellas razones, y sumarse o no. Fernando, sabemos que tenemos que liberarte por otro compromiso. Te pregunto muy breve, la polémica que surgió ayer, esto de poner distintivos del apruebo en las casas, que para algunos se asocia a marcar casas y a su vez marcar casas con una actitud de tipo totalitario e incluso invocando lo que se hacía en la época del nazismo en Alemania. Sobre aquello, ¿qué decir? No, eso último es francamente ridículo, es parte de lo que estábamos conversando, ¿no? O sea, no, ¿cómo va a ser parecido a eso? No, respecto a la gente que le llamó la atención eso, yo supongo que son personas que nunca han hecho puerta a puerta, porque eso se hace en los puerta a puerta, uno en los puerta a puerta pone, preguntándole previamente a la persona respectiva, una manera habitual es poner en la casa un distintivo de la opción respectiva, así que quizás si que en vez de criticar tanto hubieran hecho un poquito más de campaña, sabrían que estamos hablando de una cuestión que no tiene ninguna de esas connotaciones absurdas que se le han atribuido. Sí, pues bueno, y también quizás falta un poquito de calle, ¿eh? Aquí me voy a meter yo la cuchara, basta caminar nomás para darse cuenta que en todas las elecciones pasa lo mismo en todas las casas, y con opciones políticas indistintas, además, no tiene que ver con un sector en específico. Hemos conversado con Fernando Atria. Fernando, muchas gracias por este diálogo y que tengas una buena semana. Muchas gracias, Patricio, a ti y a la Universidad de Chile. Gracias. Bueno, ahí estaba Fernando Atria, ex integrante de la Convención Constitucional y bueno, por el Distrito 10, haciendo sus planteamientos respecto a una serie de temas. Como ustedes pudieron ver, tuvimos que hacer varias preguntas, más bien con respuestas acotadas, porque son varios los frentes que tiene actualmente la discusión sobre la nueva Constitución. Son las 8:27, vamos a hacer un breve alto y continuamos con las conversaciones en esta mañana de día lunes en Radio Análisis.